Estamos en contacto con la viceministra Alejandra Hidalgo, viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud. Primero, agradecerle por la paciencia mientras nosotros leíamos nuestros titulares. Gracias, viceministra. Le saluda Rubén Atahuichi y Marco Ibáñez. Bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. El placer es mío estar nuevamente con ustedes en esta entrevista. Viceministra, el gobierno acaba de definir que se va a aplicar las dosis de refuerzo, la tercera dosis, a toda la población que ha sido vacunada con las primeras, segundas dosis, obviamente, y que hayan recibido esas dosis hace más de 60 días. ¿Por qué se tomó esta decisión? Bueno, ya en el país se estaba habilitando, ya estaba habilitado en realidad poder vacunar a todas las personas mayores de 60 años y también a las personas que tienen una enfermedad de base mayores de 18 años para poder fortalecer su sistema inmunológico. En ese sentido, hasta el día de ayer, por ejemplo, se ha vacunado a 49.000 o 45.963 personas, ¿sí? Ahora, de acuerdo a los datos que vamos registrando en los centros de salud, en los puntos de vacunación, existen 6.8 millones de dosis disponibles para poder utilizar. Quiere decir que sí, las vacunas están en el país, no se las está utilizando y es necesario poder verificar algunas estrategias para que grupos de población vulnerable, que son los que acabo de mencionar, se puedan proteger con una tercera dosis, que de acuerdo además a los estudios del Reino Unido, se ha demostrado que las personas con enfermedad de base, por ejemplo, son personas que requerirían una tercera dosis, ¿no? En ese sentido es que se ha determinado poder realizar este tipo de vacuna para poder complementarla ya con una primera y segunda dosis. Ahora, en este contexto, ya el día de ayer, a través del doctor Jason Ausa, ministro de Salud, es que se autoriza a través del ministerio poder vacunar a todas las personas mayores de 18 años. Todas las personas mayores de 18 años ya pueden recibir la vacuna, principalmente aquellas personas que están en contacto diario y continuo por la actividad laboral, como por ejemplo con los conductores, las personas que trabajan en los bancos, ¿sí? Que son también trabajadores que van en contacto continuo con la población. Entonces estarían en un riesgo, ya que ante la llegada de una cuarta ola, evidentemente se debe tomar todo este tipo de precauciones, y es por eso también que se ha determinado el uso de la vacuna AstraZeneca, que existe una disponibilidad de 700.000 dosis que ya están en los centros de salud. Viceministra, obviamente se necesita que quien quiera recibir la tercera dosis haya cumplido con el esquema completo hace 60 días. ¿Qué medidas más se han tomado o qué requisitos debe presentar quien quiera hacerse vacunar con la tercera dosis? Bueno, debe acudir con su carnet de identidad, ¿sí? Es suficiente, es ideal que pueda aportar el certificado de vacunación de la segunda dosis. En caso que pueda estar de tránsito en otro departamento por aspectos familiares o laborales, también en el mismo sistema se puede verificar que ha recibido la segunda dosis y con la presentación de su carnet de identidad, evidentemente ya puede recibir la tercera dosis. Toda la información está en sistema, por lo que no existe ningún problema que pueda recibir en otro centro de salud o en otro departamento. Entonces, esto no es una restricción. Queremos coadyuvar en todo el procedimiento para que todas las personas que vayan en diferentes actividades laborales y que estén en contacto con un mayor número de personas, pues se puedan beneficiar de este refuerzo que ahora está autorizado por el Ministerio de Salud. No importa que la persona que sea vacunada con la tercera dosis haya sido vacunada en otro punto, puede vacunarse en cualquier punto del país. Sí, sí. Existen personas que por diferentes motivos recibieron la primera y la segunda dosis en un centro de salud y en un departamento específico. Ahora
tal vez están haciendo una actividad laboral diferente en otro departamento, por lo que está autorizado poder recibir en cualquier centro de salud a nivel nacional la tercera dosis. No existe ningún inconveniente. ¿Y qué vacunas se les va a suministrar a esas personas que se dispongan a vacunarse con la tercera dosis? Como había mencionado, es la vacuna AstraZeneca. De acuerdo a los datos del Reino Unido, esta vacuna es compatible con las vacunas que han llegado a nuestro país. Quiere decir que se puede aplicar posterior a haber recibido la vacuna de la Sputnik, de la Pfizer, de la Sinopharm. Entonces ya la población, con esa confianza de que existe un respaldo científico, pues puede acudir a los puntos de vacunación. Además, recordando que en nuestro país tenemos al día de ayer ya 14 millones de dosis presentes, y esto también por todas las gestiones que ha ido realizando nuestro presidente Luis Arce Catacora. Es posible que el 100% de la población vacunable tenga garantizada la primera y la segunda dosis. Viceministra, buen día, le saluda Marco Ibáñez. ¿Podría precisarnos las ventajas de una tercera dosis? Porque muchas veces la gente se pregunta, ya he cumplido con el esquema, ¿por qué una segunda? Precísenos las ventajas, por favor. Sí, en relación a las ventajas que se presentan, miren, ya estos estudios que vamos mencionando han demostrado que los pacientes que tienen enfermedades neurológicas, por ejemplo, pacientes que tienen una artritis reumatoidea, pacientes que tienen una cirrosis hepática, ya sea por el tipo de alimentación que a veces el hígado se va dañando, pacientes que tienen una insuficiencia renal, por ejemplo, ¿sí? Tienen un sistema inmunológico inmunodeprimido. Entonces, los estudios demuestran que todos los pacientes, ¿sí?, que tengan una enfermedad de base de estas características, por ejemplo, pueden recibir una tercera dosis, ya que va a ir a reforzar este sistema inmunodeprimido que tiene el paciente. Con una tercera dosis estaríamos mejorando su capacidad de respuesta para este virus de manera específica. Con ese principio que estamos explicando, evidentemente, en todas las personas que no puedan tener una enfermedad, lo que va a ser fortalecer de la misma forma la producción de anticuerpos para que el momento que la persona esté en contacto con un paciente asintomático o con un paciente positivo, COVID positivo, ¿sí?, ya las defensas estén activas y puede existir el contagio, evidentemente, puede existir, pero ¿qué nos garantizan las vacunas? Que las personas no van a ingresar al área de terapia intensiva, no van a presentar el cuadro grave de la enfermedad. Entonces, esto hace más llevadera la situación en caso que tuvieran una enfermedad de base, y si no la tienen, pues mayor aún serán pacientes que no van a requerir siquiera internación. Ahora, viendo los datos estadísticos y epidemiológicos de otros países, ya muchos países han pasado la cuarta ola. Nosotros en nuestro país todavía no hemos iniciado la cuarta ola. Es una variante, la variante Delta, que está afectando a la población más joven en tiempos más reducidos, con mayor agresividad. Entonces, es por eso que es necesario poder fortalecer nuestro sistema inmunológico con esta tercera dosis. Perfecto. Y existen 700,000 dosis en riesgo y se va a priorizar la vacunación, esta tercera dosis con esas 700,000 que son de AstraZeneca. Sí, son estas dosis que están autorizadas a poder utilizarlas hasta fin de este mes para que toda la población que tenga una enfermedad de base, más de 60 años, personal de salud que está en constante contacto con pacientes o casos sospechosos o COVID positivo, ¿sí? O también personas que tienen actividades laborales en las cuales de manera cotidiana tienen que estar en contacto con un gran número de cantidad de personas. Es por eso que esta vacuna está habilitada ahora para este grupo poblacional. Por ejemplo, yo recibí la vacuna Sinopharm.
puedo acudir a un centro de vacunación y que me vacunen con AstraZeneca, no hay problema. ¿Hace cuánto tiempo recibió? Ya debe ser 2 meses más o menos. Ah, sí, tranquilamente usted puede acudir, porque además usted está en un área de la comunicación, un sistema en el cual ustedes deben tener muchas personas a las cuales van y entrevistan. Pueden ser que estas personas sean asintomáticas y corren riesgo, ¿no? Entonces es por eso que también es importante el tiempo y la actividad laboral en la cual uno va desenvolviéndose para poder precautelar también esta protección inmunológica que ahora les queremos brindar. Recordando que a nivel mundial, la vacuna es el único medicamento en este momento que existe para poder protegernos contra el coronavirus. De todas maneras, toda la población puede acudir de manera voluntaria a partir de los 18 años a suministrarse la tercera dosis, ¿no, viceministra? Eso hay que aclarar. Exactamente. Sí, claro que sí. Está autorizado. Viceministra, también comienza hoy la vacunación hacia jóvenes de 16 y 17 años. ¿Cómo se ha instalado, cómo se han instalado las brigadas de vacunación? ¿Qué logística se ha desplegado para esta campaña? A ver, vamos a ir explicando un poco. En el país tenemos hasta el día de ayer ya 14.077.380 dosis que han llegado a nuestro país y que estas dosis están distribuidas en los 9 departamentos a través del PAI nacional. En cuanto llega, máximo se tarda un periodo de 48 horas para poder distribuir a nivel nacional. Llega a los departamentos cada vacuna y a través del PAI departamental empieza la tarea local y de departamento. Quiere decir que las autoridades locales son las que proceden con la distribución a todos los municipios, a todos los centros de salud, y a partir de ese momento ya es la responsabilidad de cada autoridad local poder realizar diferentes estrategias y poder llegar a diferentes grupos poblacionales. En este caso, son adolescentes de 16 y 17 años de edad para que puedan beneficiarse de la vacuna. Existen municipios que están planificando poder vacunar en cada unidad educativa. Existen municipios que están planificando vacunar en los mismos centros de salud y pedir que se organicen las unidades educativas para que acudan con los alumnos a los establecimientos. Entonces, ya estas actividades de terreno más operativas dependen de los centros de salud. Si bien el Ministerio de Salud ha ido coadyuvando en diferentes momentos, es porque a nivel nacional teníamos personas vacunadas en un número de 8,000 a nivel nacional en total. Es por eso que se tomó la decisión técnica de poder aperturar puntos masivos de vacunación y con eso la estrategia ha demostrado que más de 7 millones de personas han sido vacunadas. Esta estrategia ahora ya no la podemos continuar utilizando, serán en algunos casos que sí se las van a utilizar, pero en muchos otros se debe utilizar la estrategia de puerta a puerta, llegar feria tras feria, ¿no? De acuerdo a las particularidades que cada distrito, que cada zona o departamento del país pueda tener. Es así, y con esto quiero indicar que el gobierno nacional ha garantizado las vacunas. Recordarán ustedes que en algún momento autoridades de departamento, de gobernación y alcaldes solicitaban comprar las vacunas. No han comprado las vacunas, no ha sido necesario porque el gobierno nacional hoy ha hecho que estén presentes las primeras y las segundas dosis. Quiere decir que estos recursos que las autoridades hubieran tenido para estas compras o adquisiciones de vacunas, las pueden utilizar en poder hacer el desplazamiento de brigadas, por ejemplo, para que puedan llegar puerta a puerta, ya que las vacunas son 6.8 millones de dosis que están presentes en los centros de salud y se los puede utilizar. Entonces ya cada autoridad local tiene la responsabilidad de poder realizar todas las estrategias posibles
para que todas las vacunas que están en nuestro país sean utilizadas. Recordemos que mientras más lleguemos, más pronto lleguemos al 100% de las personas vacunadas mayores de 18 años, podemos retomar nuevamente características de hace 2 años, poder verificar el uso de las medidas de bioseguridad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es necesario, porque hasta el día de ayer tenemos más de un 60%, 61% en primeras dosis a nivel nacional. En segundas dosis estamos en un 50%. Entonces, no estamos todavía llegando al porcentaje adecuado para nuestro país, y es en ese sentido que ahora debemos realizar varias estrategias para llegar a un mayor número de la población vacunada. Entre esas estrategias que está analizando el gobierno se encuentra ampliar para menores de 16 años la vacunación. Bueno, primero tenemos que verificar todos los datos epidemiológicos, también los datos científicos para poder utilizar la vacuna. Mire, el Comité Nacional, ¿sí?, de Inmunización ha determinado que se pueda vacunar a los adolescentes de 16 y 17 años de edad por varios estudios que existen, y en este contexto se estaría utilizando la vacuna Pfizer. Pero además también de menores de 18 años, ¿sí?, de los pacientes que han ingresado a hospitalización, a las áreas, diferentes áreas, digamos, de terapia intensiva o terapia intermedia, más del 50% han sido pacientes entre 16 y 17 años de edad. Es por eso que ahora se ha tomado esa decisión de poder vacunar a este grupo poblacional. Sin embargo, todavía los comités no han tomado o han abordado otro tipo de decisiones. Es necesario que se comprenda que si utilizamos el 100% de las vacunas en todas las personas mayores ahora de 16 años, ¿sí?, podríamos lograr nuestra inmunidad de rebaño, que va a ir a proteger a toda nuestra población, incluida la población que no está vacunada, como por ejemplo los niños, ¿no? Entonces eso es importante. Viceministra, de todas maneras, como ya se ha decidido la vacunación a personas de 16 y 17 años, ya está todo instalada la logística para comenzar a vacunar, porque cuando se decidió la tercera dosis no habían departamentos preparados o algunos sedes no estaban preparados para aplicar estas vacunas. Bueno, las vacunas están distribuidas, tanto la AstraZeneca, ¿no?, como la vacuna Pfizer. En este caso la Pfizer, están distribuidas en todos los centros de salud. Ahí no existe problema. La logística es la misma logística que se va utilizando en los mayores de 18 años, por lo tanto no debería haber inconvenientes. Evidentemente, tal vez en relación al número de las personas que están ahí listas para poder atender, pueda ser un factor que podría intervenir. Sin embargo, el comportamiento que hasta ahora se ha ido viendo, pues indicaría que los centros de salud ya tienen estas condiciones. Seguramente en varios establecimientos todavía los alcaldes deben ir fortaleciendo. Sin embargo, este es todo un proceso muy dinámico que sí, cada día uno debe ir superando nuevos retos que se van presentando. De todas maneras, hoy van los chicos de 16 y 17 años acompañados de sus padres, sus madres o sus tutores. Eso significa, obviamente, copar más espacio en los puntos de vacunación, por ejemplo. Sí, ya los jóvenes pueden acudir a partir del día de hoy con la mamá, el papá o un tutor para que pueda firmar esta autorización, sí, este consentimiento para que el hijo menor de 18 años pueda recibir la vacuna. Eso es importante, pero además ya los puntos de vacunación están habilitados en los centros de salud. Eso es necesario, ¿no? Por ejemplo, te doy un dato. En la ciudad del Alto se tienen 58 establecimientos de salud que tienen las vacunas. Por lo tanto, si cada joven se aproxima a su centro de salud, son 58 establecimientos
que sí pueden atender y poder indicar este proceso y aumentar el número de personas vacunadas. Además de los puntos que existen en la UPEA, de los puntos de vacunación que existen en el Hospital del Sur, por ejemplo, tienen también a través del municipio otros puntos habilitados. Por lo tanto, entonces sí existe ya como más puntos disponibles para que los jóvenes puedan acudir. Viceministra, si me permite insistir con la cuarta ola, el proceso de desescalada de la tercera ola ha sido lento. Creo que han pasado 15 semanas epidemiológicas en suceder ese hecho. A partir de las 16 y 17 los casos han ido subiendo poco a poco, lentamente. Nosotros habíamos contado un promedio de 300 semanales, hasta ahora deben ser 370 u 80. ¿Usted cree que la cuarta ola va a ser menos fuerte en relación a la tercera, a la segunda y a la primera? Porque parece que la subida de casos es muy lenta. Bueno, de acuerdo a toda la experiencia que vamos viviendo en el país, ¿sí? Nosotros vemos que la cuarta ola todavía no se ha iniciado. Hasta el día de ayer, por ejemplo, ayer se han presentado 480 casos a nivel nacional positivos, nuevos casos positivos. Son 5.312 pruebas antígeno nasal que se han utilizado, de las cuales ha dado ese número 480 nuevos casos. Evidentemente, esta nueva ola en otros países, la cuarta ola ha sido una variante Delta, la variante Delta que ha intervenido y sí ha causado preocupación en todo el sistema de salud. Sin embargo, esperemos que con todas las acciones que se van realizando en el país, las medidas de contención, de mitigación, están permitiendo que todavía en Bolivia no se inicie esta cuarta ola. ¿Qué quiere decir? Que todas estas medidas de haber realizado rastrillajes, porque son 69 brigadas que se tienen a nivel nacional, desplazadas en todos los departamentos, que van realizando las visitas domiciliarias, verificando los casos positivos, verificando los contactos de un caso positivo, realizando el tratamiento de manera inmediata. Todas estas acciones en coordinación con el Centro de Salud, con el Hospital COVID habilitado, ha permitido que Bolivia en este momento se encuentre todavía en un momento de desescalada, o por lo menos en un momento en el cual no ha iniciado la siguiente ola. Entonces, es necesario también continuar con el uso de medidas de bioseguridad, porque esto permite que no exista un mayor número de personas contagiadas, ¿sí? El uso del barbijo, el lavado de manos, ventilación de ambientes, la distancia de persona a persona, ya que, por ejemplo, en otros países, en cuanto han llegado al 70% de su población vacunable, han descuidado el uso de las medidas de bioseguridad. Y ahí es que han tenido una siguiente ola. Entonces, para nosotros tener todas estas previsiones, tenemos que continuar vacunando, continuar realizando rastrillajes, desplazando brigadas. Luego tenemos que realizar las pruebas antígeno nasal, ¿sí? Entonces, utilizar las medidas de bioseguridad, y eso nos va a permitir que como Bolivia podamos contener todavía este inicio de la siguiente ola. Han pasado en muchos países ya la cuarta ola, eso nos indicaría que en nuestro país también va a ocurrir. Esperemos que la agresividad sea menor, pero eso depende también que cada boliviano y boliviana acuda a un establecimiento de salud a hacerse vacunar, porque va a afectar a aquellas personas que no tienen ninguna vacuna. Entonces, eso es necesario para que toda nuestra población conozca este beneficio de la vacuna que te protege, que evita que ingreses al área de terapia intensiva. Y ante esta nueva variante, que es la variante Delta, evidentemente con la experiencia que ha habido en otros países, es un poco más agresiva. Sin embargo, si tienes la protección de la primera y la segunda dosis, ya el organismo tiene esta barrera, esta protección que nos estaría permitiendo enfrentar a una posible cuarta ola. Viceministra, ¿cómo están los centros de salud del sistema público, considerando que existe población en riesgo,
¿Cuáles son las que llegan más a las unidades de terapia intensiva? Hace minutos nos decía que una población en riesgo son los jóvenes. Bueno, en relación a los centros de salud, sí, los centros de salud, de acuerdo a las dependencias, ¿no? Tienen una dependencia de las alcaldías, primer y segundo nivel. Quiere decir que este periodo que de desescalada, por ejemplo, sirve para todas las autoridades poder proceder con la compra de medicamentos, de insumos, de equipamiento. Vamos a dar un ejemplo. Nosotros como Ministerio de Salud hemos realizado varios desembolsos a los hospitales de tercer nivel, ¿sí? Importantes desembolsos para que puedan ellos proceder con la atención a todos los pacientes que acuden a los establecimientos de salud a los hospitales de tercer nivel. Quiere decir que en el mes de marzo, por ejemplo, más de 115 millones, en el mes de junio un monto parecido, y próximamente ya nuestro ministro de Salud dará un anuncio que también va a ir fortaleciendo a los hospitales de tercer nivel. Entonces, este presupuesto que se ha desembolsado es un presupuesto que te sirve y que los directores ya se solicitó, que deben garantizar, por ejemplo, la adquisición de oxígeno. Si se ha entregado el presupuesto en marzo, tenían todo el tiempo suficiente para poder realizar la contratación. En junio también se hizo el segundo desembolso, y es por eso que ya con ese presupuesto se garantiza, además de todas las donaciones que se van entregando a los hospitales COVID, pues tienen el presupuesto para poder realizar estas adquisiciones. Ahora, la población de 16 y 17 años no es una población de riesgo. En realidad, lo que menciono es que de las personas menores de 18 años, más del 50% de los casos que se han registrado y se han internado, se han hospitalizado, se ha presentado en personas mayores de 16 años, más del 50%. Es por eso que este grupo poblacional ahora está siendo habilitado para poder recibir la vacuna correspondiente. Perfecto, viceministra, le agradecemos muchísimo por su gentileza, siempre con La Razón Radio. Muchas gracias a ustedes por brindarme este tiempo. Para nosotros es importante que a través de ustedes pueda llegar esta información y el trabajo que se va realizando como autoridades a nivel nacional. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, viceministra. Hemos conversado con la viceministra Alejandra Hidalgo, ella es del Viceministerio de Seguros de Salud.